Hoy quiero hablarte de cómo modelé y rendericé en tercera dimensión este proyecto de carpintería, una oficina tipo industrial utilizando la melamina o el RH. Y para empezar, debemos entender a quién va dirigido este proyecto. Y se lo vamos a dedicar a una persona que trabaje en una grúa de construcción, estas altas que se usan para la edificación de los grandes edificios. Pensando en esto, debemos de tener tres puntos importantes en mente a la hora de poder diseñar en tercera dimensión este proyecto. Número uno, necesitamos utilizar colores fuertes, colores agresivos que son muy característicos de este tipo de grúas. Número dos, necesitamos agregar elementos metálicos que identifiquen el estilo industrial que estamos buscando. Y número tres, necesitamos buscar la manera de idear un sistema que nos permita subir o bajar los muebles, el escritorio, para poder hacer la analogía o imitar ese sistema de las grúas de subir o bajar los elementos o los materiales. Y antes de modelar, necesitamos entender nuestro plano. Y eso es lo que estamos viendo en este momento en pantalla. Estamos viendo el espacio en el que vamos a modelar nuestra oficina estilo industrial. Nuestra oficina tiene una medida de 2,30 m de largo por aproximadamente 1,90 m de ancho. Aparentemente es un espacio pequeño, pero bien distribuido le podemos sacar mucho provecho. Algo interesante de este proyecto es que tiene dos grandes ventanales. Estas ventanas van prácticamente desde el piso hacia el techo. Tendrán una altura final de 2,40 m, así que son ventanas bastante grandes donde vamos a poder aprovechar mucho la luz natural y le va a dar una vida importante a este proyecto. Vamos a ver ahora un poquito el espacio donde irán los muebles. Estamos hablando de inicialmente el escritorio. El escritorio va a tener una longitud de unos 2,19 m. Es bastante largo. Así que debemos buscar la manera de que sea un escritorio robusto, pero que sea también liviano. Este va a tener 6 centímetros de espesor. Así que vamos a idear un sistema que nos permita primero darle solidez al escritorio y luego que nos permita subirlo o bajarlo dependiendo de la altura que lo requiera la persona. También hay un sistema especial para el gavetero, ya que es un mueble muy pesado. Y también en la parte superior vamos a tener dos muebles diferentes. Será una repisa de 72 centímetros de ancho y también vamos a tener un mueble de 1,47 m que estará dividido en dos naves iguales con cuatro puertas. Así que vamos a entrar en materia y vámonos al escenario en tercera dimensión donde tenemos listo ya nuestro plano. Ya está seteado, ya están listas las medidas y lo primero que vamos a hacer es iniciar con las paredes, el piso y el techo. Entonces, como podemos ver acá, tenemos una geometría muy básica, son cubos realmente básicos que nos están dando el espacio de nuestra oficina. Como puedes ver, allí vamos a tener la muelita en concreto, que son de 20 centímetros de alto y es donde se van a soportar los grandes ventanales en este proyecto. También podemos ver cómo se van a ver las ventanas. Es una visión muy importante que nos ayuda a imaginar los espacios. También vamos a aprovechar para hablar un poco sobre el piso. Es un piso que tiene un entramado imitando la madera, pero realmente va a ser un piso porcelánico que va a tener 1,50 m de largo por 15 de ancho y va a estar con un color amaderado, no tan fuerte porque no queremos que se robe la atención, sino que acompañe al diseño industrial de este proyecto. Vamos a iniciar hablando acerca de las ventanas. Estas ventanas aluden mucho al estilo industrial. ¿Por qué? Son ventanas grandes, metálicas, con grandes espacios para permitir el acceso de la iluminación y una de las cosas es que sus perfiles metálicos son identificados por ser muy anchos. Entonces, en este momento y para este proyecto así lo estamos haciendo y en la parte casi al final del perfil estamos haciendo esa hendidura que imita la posición del vidrio. En el render casi no se percibe, pero ese detalle que quizás no se percibe siempre le da realismo al proyecto. Entonces, a partir de esa idea, hemos diseñado esta perfilería en base también a imágenes de referencia que hemos encontrado
en Internet. Para las paredes hemos pensado en la forma de poder imitar los paneles o las hendiduras que deja el concreto al ser encofrado en las paredes. Entonces, en las referencias podemos ver que hay como esas hendiduras que dividen los tableros, por decirlo así, de concreto. En este caso hemos hecho esa imitación utilizando la melamina o el RH. Aquí en mi país, donde vivo, eh, hay una empresa que se llama Duratex que tiene una textura en Madecor o en RH que se llama concreto. Muy probablemente tú también lo tengas en tu país. Y ese es el material que vamos a utilizar finalmente para darle esa imitación de concreto. Tenemos paneles de 15 milímetros de espesor con un espaciado de 1 centímetro con el fin de poder darle esa imitación del encofrado de concreto. Por la parte de atrás de cada panel, como podemos ver, está otra madera, otro panel de Madecor ORH de 15 milímetros de espesor, obviamente más pequeño que el del perímetro. Y lo que buscamos es que cuando nosotros peguemos ese panel a la pared, entonces de esa dilatación y de profundidad visual. No queremos ver una tabla pegada ahí en la pared sin sentido, sin diseño. Todo lo contrario, queremos darle como esa profundidad y ese espacio entre la pared y el panel de melamina o Madecor. Y estos espacios gruesos que estamos viendo acá es por donde van a estar los perfiles o los rieles, que será el sistema que utilizaremos para imitar el ascenso y descenso de los muebles. Como puedes ver, hemos forrado prácticamente todo el espacio, toda la oficina en estos paneles para que haya una continuidad de diseño, excepto en la pared que está acá, porque allí vamos a colocar un cuadro que luego veremos. Hablando de los rieles, vamos a verlos acá en el diseño. Como podemos ver, vamos a tener 4 rieles, 1, 2, 3 y 4, y vamos a aislarlo para ver un detalle interesante en la fabricación de este riel. Es un riel que está diseñado especialmente para este proyecto. Tiene 5 centímetros de ancho, 6 centímetros de profundidad y va por todo el alto de la pared. Y como podemos ver, este perfil tiene esta pestaña que cumplirá una función bien interesante a la hora de aplicar un sistema de frenado que se usa normalmente en los ascensores. ¿Y en qué consiste? Es que cuando el ascensor pierde su cable y este cae de manera abrupta, en el ascensor se activan unos mecanismos de emergencia que son unas mordazas metálicas que aprietan el riel por donde éste se desplaza, generando fricción e intentando frenar la caída del mueble. De esta manera y bajo este principio hemos creado este riel. Y este riel va acompañado de este sistema que vamos a ver a continuación. Y es estas platinas metálicas que tenemos una por el frente y una por la parte de atrás, y estas platinas estarán unidas con 2 tornillos que la van a traspasar a ambas. ¿Con qué fin? De aplicar ese principio de las mordazas del freno del ascensor. El objetivo es que al apretar ese tornillo, ambas platinas se fijen firmemente a esa pestaña que viaja por todo el riel, y que de esta manera entonces quede fijo, quede fuerte esa sujeción de ese perfil. Y lo vamos a aplicar en todos los sistemas para los muebles que estamos diseñando. En el caso de este sistema, en particular el que estamos viendo, es el sistema principal que utilizaremos para el escritorio, que es el que vamos a ver a continuación. Y es que el escritorio, como ya lo mencionamos, tiene 2,19 m de largo. Vamos a aislarlo en un momentito acá para poder ver algún detalle importante. Y es lo siguiente. Seguramente has visto que en algunas ocasiones, cuando se hacen puertas para las habitaciones de los cuartos o para las habitaciones de una oficina, estas puertas no son totalmente macizas porque quedarían muy pesadas. Entonces se utiliza un sistema que es entamborada, el cual nos permite darle cierta ligereza a la estructura, a la puerta en este caso, y también darle rigidez. Entonces, bajo este principio hemos diseñado este escritorio.
hemos colocado tres piezas de madera longitudinales y luego hemos agregado estas transversales para darle robustez y que toda la malla, por decirlo así, de madera trabaje de manera conjunta. ¿Cuál es el objetivo? Número uno, ligereza. Número dos, cuando hagamos presión en el escritorio, en la parte superior, sobre todo en los espacios que quedan muy grandes, pues este no empieza a pandearse debido a la presión que le hagamos. Y lo más importante, y es acompañado de este sistema, es que este tubo que está imitando la forma en cómo se colocan las repisas flotantes, el objetivo es que ese tubo traspase las tres barras longitudinales, que son las barras más importantes de los esfuerzos de este escritorio, para que no haga esto en la punta. Pudiésemos haberlo dejado quizás a 3/4, casi llegando al final, pero le damos mejor estabilidad a la estructura si este perfil llega hasta la punta, hasta la última barra longitudinal de nuestro escritorio. Esto se va a repartir en 4 áreas, como lo vemos acá. Tenemos una acá, una aquí, otra acá y otra al final, lo cual le va a permitir también darle mucha fortaleza al escritorio. Quizás tú te preguntes, entonces, ¿cómo sería la forma de instalación de este sistema? Entonces, lo primero y lo más importante es poder nivelar los 4 sistemas de rieles que queden totalmente nivelados, aplomados. El segundo paso sería el poder introducir esta malla de madera o estas piezas entamboradas, llegar con ella hasta el final y luego fijarlas al tubo con unos tornillos por debajo, unos prisioneros, para que de esta manera él no se salga. Y por último, estaríamos hablando de nuestro escritorio o nuestra caja. En este caso, nuestra caja de madera se basa en un madefondo que tiene 6 milímetros de espesor. Hay madefondos más delgados y madefondos más gruesos. En este caso estoy utilizando uno de 6 milímetros que nos permite tener fuerza, estabilidad, pero también ligereza. Entonces al final, cuando ya hemos instalado, por decirlo así, esa parte, esa malla de madera entamborada, entonces lo que hacemos es desplazar nuestro escritorio hasta el fondo y luego en la parte de abajo poderlo fijar con unos prisioneros y que estos no se salgan. Ahora deberíamos poder adaptar este mismo sistema al gavetero y para eso hemos creado este otro sistema de riel que básicamente es lo mismo en esas mordazas que presionan esa pestaña del riel, pero en este en particular lo que tenemos es esta platina que va soldada tanto en la parte superior como en la inferior, porque es muy difícil luego cuando uno está instalando un mueble tener que meterse por debajo del escritorio y tener que atornillar esos tornillos de fijación. Así que lo principal sería poder nuevamente fijar estos sistemas de rieles a la altura correcta y luego ajustar unas platinas que tenemos en el gavetero y es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a regresar esto a su lugar y vamos a ver el gavetero. Como podemos ver aquí en la parte de atrás del gavetero hemos hecho la imitación de unas platinas que básicamente sería de enganche. Es como cuando colocamos un mueble de pared y lo enganchamos en ese gancho, valga la redundancia, que en algunos países se llama cola de Milano, en otros gancho normal. Y lo que pretendemos es colgar el mueble, ¿cierto? Es importante tener estos dos. ¿Por qué? Pensemos que el gavetero es un mueble muy pesado. Es un mueble que va a tener el peso de la madera de su cajón principal, va a tener también el peso de las gavetas, que en este caso son 3, y también va a tener el peso de los rieles, que también son pesados. Entonces estamos hablando de un mueble que va a tener un peso importante. Así que lo que hemos hecho en este episodio con este mueble es colocar su fondo en la parte interna del mueble, no por la parte de atrás, porque normalmente uno coloca el fondo por detrás del mueble y lo atornillamos de esta manera. Pero cuando nosotros vemos la forma en cómo el mueble hace los esfuerzos, estamos hablando de que el peso estaría haciendo esto con el mueble, ¿cierto? Entonces hemos colocado este fondo que también es de 15 milímetros de espesor en la parte interna con un sistema interno también para la fijación de este de fondo y luego hemos colocado estas platinas para colgarlos allí en el sistema de los rieles. Vamos a ver un momentito también los detalles de las gavetas.
para que lo podamos ver. Básicamente para hacer las gavetas hemos reutilizado, por decirlo así, la geometría del mueble gavetero y lo hemos adaptado en la altura, profundidad y ancho para ahorrarnos tiempo de modelado. Lo interesante del modelado detallado, como se puede ver acá, que son piezas, es que nos permite poder tener las medidas precisas en dado caso que yo quiera hacer un despiece de corte. Así que es importante modelar de la manera correcta y no solamente bloques, porque necesitamos entender también el proceso de fabricación de nuestros muebles. Un detalle adicional acá que vamos a ver es sobre todo el frente de nuestro gavetero. Vamos a aislarlo brevemente para que lo podamos percibir. Necesitamos colocar en nuestro gavetero un elemento que definiera también la parte industrial. Así que conseguimos en internet este tirador en bronce muy bonito y lo que hicimos fue adaptarlo a nuestro mueble. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, hicimos esta cavidad de unos 5 milímetros de profundidad y nuestro tirador tendría también esa pestaña, el cual entraría en esa cavidad y podríamos fijar con unos tornillos de manera interna. Y luego lo pegaríamos a nuestras gavetas. Le va a dar un toque bien interesante este tirador a nuestro mueble. Y como podemos ver, aquí vemos el sistema. El sistema queda oculto, así que sería mucho más difícil su instalación. Y por eso es importante que previamente entonces nosotros nivelemos ese sistema de riel por la parte de atrás del mueble y luego simplemente lleguemos y colguemos el mueble en su posición. Ahora hablemos del mueble repisa. Es un mueble que va a tener 70 centímetros de alto, 74 centímetros de ancho. Vamos a aislarlo para hablar un poquito acerca de este mueble. Este mueble ha sido fabricado o ha sido modelado como si se fuese a fabricar. Tenemos una tapa base superior, una inferior, sus entrepaños y este en particular es un entrepaño que le va a dar estabilidad a estos dos intermedios. ¿Por qué? Al ser un mueble un poco ancho, es muy probable que el entrepaño, debido al peso, él empiece a deflectarse o a doblarse. Y eso no lo queremos. Se ve realmente mal un mueble con esos entrepaños totalmente torcidos. El fondo del mueble es un de fondo normal, no es pesado, puede ser de 6 milímetros, de 4 milímetros de espesor y también va, por decirlo así, en la parte interna del mueble. ¿Cómo hemos hecho el sistema de riel para estos muebles de pared? Bueno, hemos creado un sistema diferente que va a tener una parte principal de soporte y otra parte sobre sostenimiento. Básicamente, los dos de arriba estarán evitando que el mueble haga esto hacia el frente, que se caiga. Y los dos soportes de abajo estarían básicamente sosteniendo el peso del mueble. ¿Cómo trabajarían en conjunto? Bueno, al apretar todos los tornillos que tienen este sistema de riel, también este funcionaría a tracción, es decir, su sistema de frenado estaría intentando sostener el mueble arriba a modo de tracción o alándolo hacia arriba. Y obviamente el de abajo pues sosteniéndolo de esta manera. El objetivo es poder fijarlo por debajo estos tornillos para fijar el mueble a este sistema y que él pueda desplazarse por todo el riel. Vamos a ver acá un ejemplo de cómo sería si lo quisiera subir o bajar. Fácilmente pudiera desajustar un poco los tornillos, subirlos y poder nuevamente apretar rápidamente los mismos. Igualmente pasa con el mueble de pared. Este mueble de pared, como mencionamos al principio, va a estar dividido en dos naves iguales. También va a tener el mismo sistema de rieles. También ha sido modelado en 3D como si se fuese a construir, como si fuésemos a obtener las medidas del mueble. Y también hemos adaptado el tirador para la puerta. En la gaveta veíamos que el tirador tenía una pestaña totalmente completa en sus lados y en la parte de abajo, pero en este caso solamente la tenemos por la parte superior y la de atrás, así que serían los únicos lugares donde estaríamos fijando el tirador. Vamos a verlo por la parte de adentro para que podamos ver que internamente tiene dos entrepaños. Este sí no tiene esa división en el medio, pensando en no sobrecargar el mueble mucho más, porque estamos hablando de que es un solo mueble completo. Igualmente del otro lado vamos a tener el mismo diseño.
El fondo sí es un madefondo igualmente liviano, delgado, de 4 milímetros, de 6 milímetros, el que usted desee utilizar para esto. Normalmente este diseño pudiera ocasionar cierta incertidumbre porque normalmente estamos acostumbrados a agarrar los muebles de pared y fijarlos con tornillos a la pared, y a veces solemos colocarle muchos tornillos a la pared pensando que el mueble pues se va a caer. Pero en este caso, la fricción que generan los metales son muy fuertes, y estos tornillos, lo ideal sería que estén pensados para evitar que se hilen, que se dañen y que cumplan su función de poder sostener el mueble. Así que no son tornillos comunes, son tornillos bien estructurados, que sean estructurales, que cumplan realmente la función para la cual se les ha diseñado. Bien, ya casi tenemos lista nuestra oficina estilo industrial, y queremos hablar de un elemento que se roba también un parte del protagonismo, y es la silla. Esta silla que nosotros hemos modelado es una silla que básicamente sirve para exteriores. La encontré en Pinterest. Ella normalmente es un banco, obviamente un banco alargado. Y entré a la página a ver si su fabricante tenía una versión individual. No la tenía, así que tuve que adaptarla a la versión individual. Me gustó mucho la forma en cómo estaban los perfiles metálicos, su construcción, sus bordes redondeados, finos, realmente bien acabados. Y ese toque amaderado, tanto en la silla o en el asiento como en el espaldar, no iba a ser tan agresivo a la hora de colocarla en el diseño. Hemos hecho alguna geometría básica como en la parte de abajo y el espaldar, intentando imitar al banco original. Y particularmente hay un elemento en este diseño que considero que se roba todo el protagonismo, pensando en una grúa de construcción, y es la lámpara de escritorio. Esa lámpara de escritorio la encontré también en Pinterest, de un diseñador. Me pareció brutal, realmente brutal, porque describe realmente para quién va este diseño en tercera dimensión. El hecho de que esté con esa viga H, los diseños de estas platinas metálicas, la forma en cómo se puede desplazar hacia arriba o hacia abajo, o adelante hacia atrás, y que también se pueda, sí, que se pueda mover hacia arriba y hacia abajo, realmente me encantó. Así que hemos intentado hacerlo lo más parecido posible a su original, para que de esta manera le dé honra, por decirlo así, al diseño que estamos pretendiendo para una persona que trabaja en una grúa de construcción. Adicionalmente hemos agregado una alfombra que va a tener aproximadamente unos 1,70 m de ancho por 1,72 m de largo por 1 m de ancho. También vamos a utilizar unas luces spot, que son unas luces sencillas, unas luces bonitas, también que son ecualizables, que se pueden mover y generan un cono de iluminación bien bonito, aunque no lo vamos a ver en este diseño. Y bueno, vamos a colocar en la pared que habíamos mencionado el cuadro, y este cuadro va a llevar una foto emblemática, una foto que va a, a recordarle a esta persona que va a utilizar este espacio sus inicios en las grúas de construcción. Por último, agregamos el computador para darle ese toque de diseño, y luego vamos a agregar las cámaras. Aquí tenemos varias cámaras. La principal sería esta, y sería la toma principal de nuestro render. Ahora, pensando en los materiales, vamos a empezar a hablar por aquellos materiales interesantes. Entonces, lo primero, vamos a cambiar acá la visión de los materiales, y vamos a ver que los paneles van a estar, como ya mencionamos, imitando a este panel de RH o este Madecor de color cemento que vende la empresa Duratex, que por cierto, esto no es patrocinado por ellos, sino que les estoy comentando qué tipo de melamina es. En el caso del escritorio y de la repisa, estamos utilizando un color de Madecor RH llamado Traviata. Es un color bien bonito, bien agradable al ojo, así que se lo hemos agregado para generar ese toque cálido en nuestro diseño industrial.
Para el mueble de pared y el gavetero hemos utilizado Madecor URH color blanco y hemos agregado en las manillas ese toque de bronce brillante para darle el aspecto industrial. En los rieles y en las ventanas hemos colocado el mismo color, es como un naranja enriquecido con color negro. Es un color fuerte, vivo, que le da personalidad a este diseño. En la silla hemos agregado un color verde, ese es un color más o menos tipo oliva, un verde oliva, un poquito, que le da pues un color de acento diferente, frescura, y ese color amaderado que es walnut, que es una madera especial, es una madera que no se encuentra en cualquier parte del mundo, es una madera realmente bonita y agradable. En el piso hemos utilizado un color amaderado muy suave para que solamente complemente el espacio, y la alfombra llena de color para matizar un poco los espacios fuertes de la parte del diseño industrial. Como color de base hemos agregado un color negro a toda la oficina, y a la luz spot le hemos dado un color blanco mate que combine con los muebles. Y de esta manera hemos agregado todos los materiales y todas las texturas que queríamos para este diseño. Y ahora te comparto los renders. Realmente espero que te haya gustado este proyecto tanto como a mí. Y si quieres ver tus proyectos de carpintería antes de fabricarlos, podérselos mostrar a tu cliente, o si quieres ver un espacio con un diseño que tienes en mente, en el primer comentario y en la descripción de este video podrás encontrar la forma de contactarme. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.